I'd like to thank you for coming this morning, and I'd like to thank Jean-Pierre for inviting me here to give this presentation. I'll be showing you some data for the first time from a study we're just now finishing up, so we're very excited about the results. As you've probably seen from several presentations here at the conference, illicit opioid use is a public health crisis in the US. There have been a variety of measures that have been taken to address this problem. The National Institutes of Health launched a very large initiative last year to increase funding for research in this area to help stem the opioid epidemic. A variety of approaches, including the consideration of safe injecting facilities in various cities throughout the US, including Philadelphia and New York, are under consideration. And the former chief of the Food and Drug Administration in the US stated that opioids are the biggest crisis facing the FDA right now. Part of the reason that he made such a statement is because, the epidemic started with the prescription opioids and overprescribing, and which led to misuse, which led to the use of heroin, and then most recently fentanyl. Last year as well, the Surgeon General urged all Americans to carry naloxone as a means to address this crisis of opioid overdoses. So naloxone is a competitive antagonist of heroin and fentanyl. And we know from various studies that have been conducted in the US and in Canada that naloxone works. So in the communities that provide naloxone widely, the overdose death rates have decreased relative to communities that did not. Canada showed very similar findings with naloxone. The problem is that, you've probably seen this slide several times during this conference. The problem is that the overdose death rates continue to increase. And this is the most concerning. And the most recent rises have been due to the synthetic opioids, including fentanyl and carfentanil. So while these programs are effective in various areas, there's a lot of room for improvement. And so this is a paper that I came across very recently that I thought was really interesting. They were discussing the use of naloxone for treating opioid overdose as an intervention. And this is a sentence that was in the abstract, which I thought was extremely timely for the presentation that I will be giving. So they say that effective use of naloxone in community settings requires screening to identify patients who are at risk of opioid overdose. They also talked about discussing naloxone use with patients and their relatives, and the importance of providing appropriate training. So these are all topics that I'll be discussing today in the lecture. So 5 years ago, when this epidemic just started to take off, we wrote a grant to study this type of approach. It was very novel at the time, and only a few cities in the US were implementing it. And the question that I had was, how can we maximize the effectiveness of naloxone? So we concentrated on the training, because at the time and even today, the standard naloxone training is very brief. It's maybe 10 or 15 minutes where the people who are provided with the naloxone kits are just, we explain to them what an overdose looks like when somebody has used too much heroin, and then, here's the kit, kind of thing. So we thought that was insufficient. So we have two types of training in our study. One was, we call it extensive training, and the other is training as usual. So all of the participants in the study
we have subjects, and then we had significant others. So every person who enrolled in our trial had to bring somebody in who was close to them, either a family member or close friend who kind of, were in close contact with the research subject. So all of them received the standard training. And then we randomized people into the extensive training group or to the training as usual. And we stratified people based on sex, so we weren't sure if there would be differences in the propensity to use naloxone among men versus women. We thought maybe that severity of drug use would have an impact. So we used the Addiction Severity Index and had a cutoff score of severe versus non-severe. We also tried to enroll people from a broad, range of types of situations. So some people were recruited straight from an opioid detox center. So these people were heroin users who had been detoxed and they're at high risk of overdosing. We included people who were in treatment, so they were maintained on buprenorphine or methadone. And we included people who were not in treatment and not interested in it. So they were, ongoing heroin users. The extensive training took about 2 hours, an hour and 45 minutes or so, and we included lots of different components. So we taught people, how to prevent an overdose. So we concentrated on teaching them not to inject by themselves, not to mix drugs. So, if you use heroin in combination with alcohol or with benzodiazepines, it increases the risk. We taught them that if they were not able to obtain their opioids for some reason and wanted to start using again, that they really should start with low doses rather than go back to the dose that they had been using. We taught them rescue breathing and CPR, cardiopulmonary resuscitation. We also simulated an overdose situation and we had one of those dummies, and we had them actually practice on the dummy how to do the rescue breathing and how to administer the naloxone. The training as usual group just watched educational videos about hepatitis and HIV for about 2 hours. And again, just to remind you, everybody received the standard 10-minute training. So we divided people into 3 groups. One was where the subject and the significant other both received the extensive training. Another group was where the subject received the extensive training and the significant other just received the training as usual and watched the videos. And then the third group was where both the subject and the significant other received the training as usual. So these were the 3 comparison groups. We considered using a fully balanced design, but the power to do that study would have been required too many research subjects. So we restricted it to the groups that we thought were the most relevant to answer our question. So after they received the training, we followed everybody for a year, and we measured all kinds of different things. So we looked at we had them complete questionnaires about opioid overdose knowledge, so how they could recognize an opioid overdose. We asked them about their attitudes about using the naloxone, so their feelings of competency. We measured the naloxone kit use, we measured their interest in treatment, we measured heroin use as well, both self-report and based on urine drug screens. So one of the criticisms of this approach early on is it's a similar criticism as, providing clean needles. If you give a drug user clean needles, then that's going to perpetuate the drug use, and so, that's a bad thing. With the naloxone kit, people were saying, oh, you're just giving them a safety net, they're going to increase their drug use. So we monitored this very carefully in our study. We also asked them questions about how they use the heroin, detailed questions about the behaviors around their use. So these are the demographic data from the 3 groups. I know you can't see it very well, so I just summarize it for you. So these were mostly men. About 3/4 of the participants were
men, and as I said, we stratified, this variable across the 3 groups so they were evenly distributed. About 75% of the participants were over 40 years of age. They were mostly Black and Hispanic, so New York City has a very diverse ethnic population, so it's reflected in our ethnic stratification. And we also stratified subjects on the type of user and the severity of use. So about the same proportion of people were in treatment versus out of treatment, so about 45% in each group, and about 10% had been recently released from a detox center. Most people had insurance, but very few had jobs, so they were unemployed. And the study completion was similar across the 3 groups. So we powered the study based on a particular overdose rate. And the rate that we ended up observing in the study was about 2 to 3 times higher than what we had initially estimated. And again, this was partly due to the introduction of fentanyl during the course of the study. So we've received reports of 95 subjects who used the naloxone kit during the course of the year-long study. So they used it to rescue somebody else. So several of the subjects actually ended up using the naloxone more than once. So for each individual overdose reversal, we had 170 reports. So this was kind of an interesting finding for us because some of the subjects became kind of like the go-to person in their neighborhood. So they, they used the kit on a person, told people in their environment that they had been trained on how to do this. So one guy actually used the kit. The second time he used it, someone came, they ran and asked him, to come, and so he came with them and then rescued somebody. The third time, somebody came to get him, but he wasn't there, and so they knew where he kept his naloxone kit, and so they grabbed it and used it on someone else. So it was kind of this very organic kind of process that was happening for some people. 164 of the 170 reversals were successful, and 6 were unsuccessful. So these were fatal overdoses. So that was very nice to see. Of the research subjects themselves, 18 reported experiencing an overdose during the 12-month study. And of those 18, several had multiple overdoses. So most had only 1 overdose during the course of the study, but we actually had one person who reported having 10 overdoses. So this is, something obviously that's very distressing. So there were a total of 28 individual overdose events. 8 of the subjects died during the study. 2 experienced a fatal opioid overdose. 1 died of what was characterized as a lung problem. 1 died in his sleep. So we're suspecting that those were related to an opioid overdose. 1 died from surgical complications, so we know that that was not opioid related, and 3 died from unknown causes, so we were not able to track down exactly why they died. But this death rate was much, much higher than we were expecting to see maybe 1 based on the data that we were evaluating at the time that the grant was written. So what I'm showing you here are results of the questionnaire about knowledge of opioid overdose on the top, and also the competency scale, attitudes about using naloxone. So all 3 groups, from the pre-training period to the right after training, reported an increase in overdose knowledge and in their willingness to use the naloxone kit. So that was encouraging. There was no difference across the groups in terms of the knowledge over the year-long study. So there was one study that was
conducted, that I reviewed when I was writing the grant, that showed that it seemed like the knowledge decayed over time. So they only went out to 6 months, but they were starting to see a decrease in the knowledge retention. But we didn't see that, which was nice. So everybody kind of retained their baseline level of knowledge, and they reported that they would be, equally willing to use the kit, regardless of the training condition. We also looked at the data as a function of the probability of kit use as a function of the type of user. So this is across the year-long study. Each tick mark here is use of the kit. And you can see that whether somebody was an illicit opioid user who was just continuing to use the heroin, or if they were just recently detoxed, or they were maintained on methadone or buprenorphine, they were all equally likely to use the kit. Where we did see a difference in terms of kit use was as a function of training. So both extensive training groups, this is the two extensive training groups that are right on top of each other, were using the kit much more early on compared to the training as usual. And the extensive training with the significant other. So when we both trained both of the people together, the kit use increased in probability over time. So that group was the one that continued to be more likely to use the kit compared to the other two groups. So we think that this was, a very important finding. It's one thing to give out a kit and tell somebody how to use it, in just a brief training, but it's another to have them actually use the kit. So we also monitored their interest in treatment. So these are the participants who were ongoing opioid users who were not in treatment. And we looked at their interest in treatment both before and after an overdose event. This is a small but statistically significant increase here. But we think this is important because, these people are very difficult to engage in treatment. If they're not interested in it, they're just not, going to make an effort. But observing an overdose event is it's very intense, as you can imagine. And, we think that maybe this is an opportunity to engage people in treatment. With regard to the question about whether or not heroin use would increase, in the people that we gave the kit to, the answer is no. So we found that, if anything, heroin use decreased over the course of the trial. We have no evidence that it increased. My close colleague on this study, Jermaine Jones, wrote a paper, an interim analysis paper, describing these findings. There was no increase in the severity of addiction as a function of the availability of the kit. So we had several conclusions from this study. One is that drug users can learn how to recognize symptoms of opioid overdose, and the knowledge is sustained. So this was one question that was raised early on in the availability of this program, is whether or not you can actually teach a drug user how to use the kit. A drug user or somebody else who's not medically trained. And the answer is yes, you can, and they can keep that knowledge for a long period of time. So we collaborated with Dr. John Strang and Joe Neal at King's College London, and did a sub-analysis of our data. So we conducted 40 interviews and did a qualitative data analysis. And we found that people who use opioids are very competent at responding to an overdose. I think the biggest point that we're making from our study is that the type of training really does matter. The presence of a significant other is obviously very important. And, the 10-minute training, while it's, sufficient, it's not really adequate. And for sustained
use of the naloxone. We found that heroin use did not increase after naloxone is provided. The period immediately after an overdose might be an opportunity to engage people in treatment. But we also still need to counsel users about the risks of using alone. So these were data that we collected from both intravenous and intranasal users. And you can see that 77% of the IV users and 60% of the intranasal users report using by themselves. So that's obviously a risk factor for overdose-related death, or opioid overdose-related death. If they're using by themselves, then there's no one around who can rescue them. I saw a lecture not too long ago by Alex Wally saying that even when people are in the same apartment or house, they'll oftentimes go to the bathroom and inject by themselves, and they still die there. So we have to get the message out to the users that, you know, it's very risky to do this. And only a small fraction ended up using with someone else. So I would like to thank NIDA for funding this project, and my lab for helping collect the data, and my colleagues who I've been working with for a very long time. Dr. Levin gave a lecture here earlier this week. Dr. Haney also did, so I think our group is fairly well represented at this conference. I would also like to acknowledge in particular Dr. Herb Kleber. He was the head of our division for a very long time, and we all worked very well together, and he died earlier this year, so we're all still very sad about that. And just a few days ago, Google Doodle honored him because he was really a game changer in terms of how to view drug addiction, and he touched very many lives. So I would like to acknowledge his mentorship and collegiality. And I would like to thank you for your attention. Thank you very much, Dr. Kommer, for this very interesting speech. Je vais continuer en français finalement, parce que comme on est en France, il faut parler en français. Pardon de cette introduction un peu détachée, mais Madame Kommer doit prendre son avion dans très peu de temps, donc on va reprendre le cours de la présentation. Il s'agit d'un sujet qui nous préoccupe tous, qui est celui de la réduction des risques. Nous sommes tous inscrits dans ce schéma depuis une trentaine d'années. Nous avons beaucoup profité de l'expérience de la réduction des risques chez nos collègues étrangers, et c'est cette espèce de network qui nous a permis en France, d'une situation absolument catastrophique, il y a 30 ans, à devenir parfois un exemple pour ce thème de la réduction des risques. Ce qui est étonnant, et pour revenir à la réduction des risques sur l'épidémie d'opioïdes, c'est qu'aux États-Unis, 70 000 morts par an, en France, alors 500 morts par an, alors que nous devrions avoir proportionnellement 14 000 morts. Et je me posais la question de savoir si cette situation est due à notre politique de réduction des risques. C'est probablement une des raisons, Si l'on reprend très rapidement ce que représente la réduction des risques, ce serait premièrement que les laboratoires pharmaceutiques ne fassent aucune publicité sur leurs médicaments dangereux, ce qui est le fait en France depuis toujours. Le deuxième, c'est la prescription des opioïdes comme antidouleurs, et c'est vrai que comme M. Bernard Kouchner nous l'a présenté hier soir, pendant des années, la morphine était très difficile à prescrire en France. On était très sous-représentés. Je me souviens, moi je suis cardiologue, j'allais aux États-Unis, j'avais des ampoules de morphine
pendant les gardes dans l'œdème aigu du poumon, on prescrivait de la morphine. En France, c'était très compliqué, il fallait aller à la pharmacie, oh là là, c'était très dur. Donc le deuxième point. Le troisième point, évidemment, ce sont les programmes d'échange de seringues sur lesquels nous avons été, en tout cas nous, les organisations non gouvernementales, assez précurseurs. Alors qu'aux États-Unis, c'était un gros problème, l'échange de seringues. On n'aimait pas ça. Et contrairement, nous n'avions pas le droit au traitement de substitution aux opioïdes, et eux avaient développé, par exemple à New York, des énormes programmes de méthadone. Donc vous voyez, je pense que ça n'est pas la seule raison, mais on voit qu'il y a une raison et qu'en fait, il faut que tous ces éléments soient en première place. Un des éléments, c'est l'accès gratuit de tous les usagers de drogue en France, 100%, dès qu'ils sont catalogués usagers de drogue, c'est pris en charge à 100% par la sécurité sociale pour tout et tout le temps. Alors je me suis aperçu dans votre présentation que beaucoup ont une assurance. Donc voilà. Enfin, de travailler avec les associations d'autosupport, ça c'est fondamental. Il faut arriver à ce que tous ces messages, et les messages formidables sur la naloxone que vous avez donnés, évidemment ça se fait avec les usagers, et on voit comment c'est très intéressant d'imaginer comment ces usagers vont avoir une action sur d'autres usagers parce qu'ils vont leur donner des conseils. Enfin, les salles de consommation à moindre risque, je pense que ça, c'est sûrement un élément très important. En France, nous sommes très en retard. Nous avons 2 salles pour la France, donc ce n'est pas ça qui fait la différence. Voilà, je voulais vous dire ça. Mais en gros, c'est quoi la diminution des risques? C'est de faire une politique basée sur les preuves et les droits de l'homme. Si on n'utilise pas ça, on prend des risques. Donc voilà, en gros, une petite présentation. Et je sais que notre ami Joan Colon, qui, en Catalogne, a développé le principe de réduction de risque de façon exceptionnelle, va nous montrer comment il faut. Merci beaucoup. Autrefois, merci pour avoir de l'opportunité d'inviter mon ami Jean-Pierre et Arcaïtz. Je ne sais pas si c'est ici à la salle, mais merci beaucoup pour avoir de l'opportunité de présenter quelque chose de très passionnant. Je ne sais pas si c'est correct en français, passionnant, oui? Passionnant, exactement, merci beaucoup. Que sur la réduction des risques. Entre de la réduction des risques, je traiterai d'expliquer aujourd'hui la prévention de la overdose. Merci beaucoup, Président, pour l'introduction. Un moment. Él decía antes, ¿qué es la prevención de riesgos? Es el elemento clave, yo digo, que el cambio de paradigma en los últimos 20, 30 años en el ámbito de las drogodependencias. Los objetivos son claros. Es decir, cuando aparece la epidemia de SIDA hace muchos años, al cual le debemos en muchos países parte de la importancia y del juego relacionado con la reducción del daño, cuando apareció, decía, la epidemia del SIDA, hubo un informe de Naciones Unidas que decía, como es lógico, lo más importante es preservar la vida, incluso antes que intentar cambiar o modificar el consumo de drogas. El valor más importante era la vida, sin duda, ¿no? Por tanto, reducir la mortalidad, reducir la morbilidad, las infecciones que comportan y las enfermedades que comporta el uso de drogas, las consecuencias, prevenir, por tanto, estas enfermedades infectocontagiosas, aumentar el contacto y la retención con los servicios, porque este va a ser un elemento fundamental también, a partir de la reducción de daños, reducir el deterioro social, promover la derivación al tratamiento, porque yo no sé si ustedes están de acuerdo en este esquema, pero seguro que aquí en la sala hay muchos y muchas psicólogos y se acuerdan de las fases del cambio de Prochaska y Clemente, ¿no? Pues bien, nosotros, en el ámbito de drogas, en los años 80, si la persona no estaba concienciada para iniciar un tratamiento, no se la aceptaba.
¿Y cuáles eran las consecuencias? Las consecuencias eran la calle, el ningún soporte, el cero tratamiento. ¿Y por qué hacíamos eso? Porque alguien pensaba que sin motivación no había tratamiento. Y creo que nosotros todos le dimos la vuelta a este paradigma y dijimos, primero nos acercamos, luego motivamos y finalmente, si es el caso, tratamos. Y esta fase que Prochaska define como precontemplativa o contemplativa no se consideraba en el ámbito de la adicción. Solo se consideraba la fase de acción del estado del cambio, la fase de intervención, de tratamiento. Pues bien, es fundamental el promover, como no, la derivación también en este sentido. Y eso al final lo que comporta es, como decía muy bien el presidente de la mesa, una visión de salud pública, una visión de derechos humanos y una mejora de calidad de vida y de equidad en relación a ello. Por tanto, ya no somos nosotros, sino que el propio Observatorio Europeo de Drogas dice que hay 7 intervenciones clave en reducción de daños y riesgos. Acceso a jeringuillas y materiales de inyección, tratamiento con sustitutivos opiáceos y además lo pone en este esquema y en esta prioridad. Porque fíjense que cuando dice acceso a jeringuillas y tratamiento con sustitutivos, dice con la máxima cobertura. Luego veremos a qué nos referimos. Evidentemente vacunaciones, A+B, hepatitis, etcétera, cribado de infecciones, tratamiento de las infecciones, educación para la salud, inyección más segura, salud sexual, intervenciones combinadas y adaptadas a los consumidores y a la situación local. No es lo mismo un barrio periférico de Barcelona que un barrio central, no es lo mismo probablemente Marsella que ciertos barrios de Marsella que ciertos barrios de París. Hay que adaptarle a la situación y a las personas. Adaptadas, trabajo de calle, muy importante. Centros de reducción de daños, y hemos hecho una apuesta, al menos en Cataluña, muy importante en salas de consumo. Vamos a verlo. Estas son las 11 programas que estamos desarrollando en estos momentos, catalogados como reducción de daños. El primero sería el programa de tratamiento con agonistas opiáceos, y ven aquí ustedes que tenemos una cobertura muy alta. Se habla de una cobertura alta cuando se cubre por encima del 40% del número de usuarios de drogas del país. Nosotros estamos muy por encima y, por tanto, estamos cubriendo el objetivo de la Organización Mundial de la Salud. ¿Esto qué ha comportado? Una disminución por la mortalidad, luego lo veremos, por sobredosis también, una disminución del consumo ilegal de opioides, un aumento de la retención del tratamiento, una disminución de las conductas de riesgo, de la criminalidad y, otra vez, un aumento de la calidad de vida. Fíjense, por ejemplo, el número de personas que tenemos en tratamiento con sustitutivos opiáceos. Con metadona tenemos 7.557 personas activas a finales del día 18 y además utilizamos todo el tejido comunitario. No se hace solo en los centros de tratamiento de drogas. Se hace en centros de atención primaria, en centros de salud mental, en centros especiales de reducción de daños, en hospitales, en comunidades terapéuticas, en farmacias comunitarias y en prisiones. Fuimos la primera prisión del Estado español donde incorporó los programas de mantenimiento con metadona hace ya muchos años. Tenemos casi 554 personas en programa de tratamiento en cárceles. Y además hemos incorporado, muchos años más tarde, porque teníamos una cobertura muy elevada en metadona, con la buprenorfina más naloxona, 590 personas también situadas en todos los espacios. En relación con el programa de intercambio de jeringuillas, otro pilar fundamental de la reducción de daños. No es correcta esta situación de media porque el año pasado ya incrementamos extraordinariamente el número de jeringuillas distribuidas, más de 1 millón gratuitamente. Este es el kit de intercambio. Lleva jeringuillas, lleva alcohol isopropílico, lleva una cazuelita, importante porque en la prevención de la hepatitis C es muy importante la parafernalia. Lleva alcohol isopropílico, lleva un SMART, lleva información y lleva distintos otros elementos de información sobre el tema. Y un esquema siempre, y ahora esto va a ir llegado a una aplicación que cuando tú estés en cualquier lugar, por geolocalización te va a decir en qué lugar tienes un programa de intercambio, qué horario, dónde puedes ir a recoger la jeringuilla. Y no le llamamos programa de intercambio, le hemos cambiado el nombre, le llamamos
programa de distribución. Porque si bien al principio de los años, cuando intentábamos este programa, intentábamos conseguir la máxima, y lo seguimos intentando, de vuelta de las jeringuillas usadas, el objetivo principal en reducción de daños es que cada usuario tenga esas 300 jeringuillas por año. Este es el objetivo principal. Si además las devuelve, pues es para abrazarle. Pero el primer concepto es que las tenga. Por tanto, eso también ha provocado prácticamente las mismas consecuencias. Disminución de la infección y de la reinfección por VIH, hepatitis C, mejora las prácticas de consumo sin riesgo, aumento del contacto, porque claro, tener tantos puntos de intercambio, tenemos más de 600 puntos de intercambio en Cataluña. Eso significa contacto humano, personal. Menos coste de los tratamientos, evidentemente, menos infecciones. Y además hemos conseguido disminuir el material abandonado en la calle. Por tanto, perdón, ¿puede uno atrás? Yo no puedo, ¿verdad? Una sola atrás. ¿Puede ser una atrás? No, bueno, es igual. ¿Yo puedo? ¿Sí? Ah, correcto. Perfecto, sí, ya lo veo. Fíjense que, por tanto, les ponía, ayer discutíamos por la tarde cuál era la media de jeringuillas. Por tanto, nosotros, ahora en estos momentos, es incorrecto esta situación, estamos por encima de las 200 usuarios año, que según la Organización Mundial de la Salud es una cobertura alta. 200 jeringuillas usuario año, por encima. Seguimos. Este es el número de jeringuillas distribuidas el año 2018. ¿Ven? 1.045.225. Y abajo tenemos todos los puntos distribuidos en Cataluña, 622 puntos de intercambio. Seguimos. Aquí. Otro importante, programas de outreach, programas de educación en la calle. Son equipos altamente especializados que circulan por distintos ámbitos y barrios. Trabajan in situ con los usuarios y trabajan con personas que no van a los centros de tratamiento, sino que no van ni a las salas de venopunción ni a centros de café y calor. Tenemos unidades móviles. En el mismo sentido, si tú no vas al lugar, nosotros venimos a verte. Y de estas unidades móviles, 3 están ocupadas con sala de consumo supervisado. Es decir, las mismas unidades móviles tienen un espacio para un consumo supervisado. Tenemos 16 centros de reducción de daños. Centros que lo importante es la acogida, la escucha activa, el no poner ningún criterio moral en la relación, en atender la petición, en no valorar más que al final el consumo, sino en intentar hacer un grado de motivación y de confianza que provoque en el usuario una mejora de su accesibilidad y de cambio. Nosotros decimos siempre algo que estoy seguro que estarán de acuerdo ustedes, que el usuario de drogas clásico, si es que se puede decir así, es una persona que su objetivo principal día tras día es conseguir la droga y no pasan 10 minutos para que se inyecte. Y se inyecta 1, 2, 3, 4, 5 o 6 veces al día, o la inhala. ¿Saben lo importante que es para esta persona producir un cambio? Un stop, un cambio de dirección, una limpieza, una higiene dental, un cambio de ropa, un café caliente, una comida, una ducha, una escucha activa. Este es el cambio. Entonces, por eso creemos tan apasionadamente en estas posibilidades. Por tanto, ahí hay que escuchar esta historia y a partir de ahí se pueden producir cambios. Estos son los 16 centros que tenemos. En todos ellos hay, evidentemente, programa de intercambio de jeringuillas. En algunos, en 13, hay salas de consumo. Se hacen programas de tratamiento con sustitutivos. Hay coordinación con los equipos de calle. Hay educación sanitaria y atención socioeducativa y, evidentemente, hay prevención de sobredosis, que luego veremos más explícitamente. Estas son las salas de consumo supervisado. 13 salas en Cataluña, 7,5 millones de habitantes. 10 instalaciones fijas, 2 con salas de fumar, más 3 unidades móviles. No hace falta decir cuáles son los objetivos de una sala de consumo, se entienden perfectamente.
el objetivo principal es mejorar la práctica de venopunción, pero hay una cantidad de objetivos secundarios que tienen que ver con el contacto, con la proximidad y con la posible cambio y derivación. Fíjense, cuando cerramos el lugar más importante de uso de drogas en el área de Barcelona, que era un barrio que estaba en el puerto, que hoy ya no existe, más de 800 personas al cabo de 2 años iniciaron tratamiento con sustitutivos. Es decir, gente que jamás hubiera iniciado un tratamiento. Pero en cambio, a partir de una sala de venopunción, a partir del contacto diario con un profesional, a partir de la supervisión de su propia inyección, esta persona inició un objetivo más ambicioso de tratamiento. También prevenimos sobredosis ahí. Fíjense, por ejemplo, el número de usos de las salas en Cataluña en el año 2018. 146.916. Un uso es una entrada en la sala, ¿eh? Podemos entrar varias veces, una misma persona, pero tenemos identificados 3.675 usuarios. Y, evidentemente, son salas mayormente de uso intravenoso, porque tenemos menos de salas de fumar, ¿eh? O sea, tenemos 21.843 usos en salas que utilizan la vía pulmonar nasal. Y otro programa importante, es decir, cómo tratamos las infecciones de este colectivo, y para ello tenemos un plan especial de hepatitis C, que ayer lo expliqué, para usuarios de drogas. Como lo expliqué ayer, no voy a ampliar. Y luego tenemos esta educación de peer-to-peer, o Golden Age, bola de nieve, que se trata de formar a cada uno de los usuarios en términos de educación sanitaria. Ahí ven, por ejemplo, tanto maniquís en el suelo, donde estamos comprobando y haciendo reanimación cardiopulmonar, como formación en infección, como información en relación sexual, como información sobre infección de hepatitis de VIH-Sida. Por tanto, es fundamental, llevamos muchos años, financiando incluso los propios usuarios para que a su vez sean agentes de salud de peer-to-peer. Y tenemos también localizados lo que llamamos zonas abiertas de consumo. Son zonas de una gran visibilidad y problemática de drogas, barrios concretos de Cataluña. Y allí tenemos una estrategia especial de intervención. Y, como no, y Jean-Pierre lo conoce perfectamente, en su momento tratamos, y no lo olvidamos, lo estamos volviendo a hacer, lo estamos volviendo a intentar hacer, estudios con heroína, en este caso con heroína oral, diacetilacetilmorfina. Este es un estudio que hicimos comparando metadona, morfina y diacetilacetilmorfina, heroína oral, y salió bien. Era en ámbito hospitalario, por tanto era controlado, pero nos dio un resultado que en aquel momento, que mucha gente decía, ustedes no van a poder equilibrar jamás la heroína que toma la gente en la calle cuando es heroína prescrita. Es decir, van a necesitar tanta cantidad de heroína que no va a ser posible. No es verdad. Al segundo día, en algunos casos al primer día, equilibrábamos la dosis que la persona estaba en la calle a través de una prescripción. Era un estudio a doble ciego, por tanto, ni el profesional ni el usuario sabían qué tomaban, y era aleatoria absolutamente la decisión de quién tomaba morfina, heroína y metadona. Y el resultado fue, en este caso, aunque sea hospitalario, excelente. Y ahora estamos intentándolo con una nueva idea, con la diacetilacetilmorfina combinada con naloxona. Y estamos intentando trabajar esta idea. Y ya me incluyo y me pongo en un ámbito muy concreto de la reducción de daños, que es la prevención de sobredosis, cuyo objetivo, como dice la palabra, no necesita ninguna explicación. Se trata de prevenir la muerte o la sobredosis en el mayor número de personas que se inyectan. Y eso se basa en esta idea. En Cataluña, la mortalidad por sobredosis en el decenio de los 2010 era la segunda causa de muerte en hombres jóvenes de 15 a 44 años y la cuarta en mujeres de 15 a 44 años. Segunda y cuarta causa de mortalidad, la sobredosis. En un estudio comparado en distintas ciudades, Roma, Barcelona, Viena, Ámsterdam, Dinamarca, Copenhague, Lisboa, Hamburgo y Dublín, vean ustedes, a ver si aquí tienen la curva de Barcelona, vean que es la ciudad que tenía una mayor mortalidad, año 94, año 97, la mayor mortalidad.
Entonces, a partir de ahí, ¿qué hicimos? Nos planteamos realmente enfocar la prevención de sobredosis desde una perspectiva clara, profunda y explícita. Y eso, además de intentar evitar la muerte y la sobredosis, tenía acompañados otros objetivos. Mejorar la vigilancia epidemiológica, estandarizar actuaciones en todos los centros de drogodependencias, como decía Sandra antes, cuando se trataba de decir qué es lo que estamos estandarizando en relación con este tema, formar a los profesionales, fundamental, lo ha dicho Sandra también, formar a las personas consumidoras, no solo a las personas consumidoras, sino a sus acompañantes, sus familiares, sus parejas, sus convivientes, coordinar muy bien toda esta estrategia con los servicios de urgencias y servicios policiales, porque ante una emergencia de estas características nosotros avisábamos a todo el servicio de emergencias para decir, oiga, que sea prioritaria un aviso de sobredosis. Y en el fondo, incrementar la oferta de determinados servicios, como son salas de consumo y programas de tratamiento con opiáceos. ¿Cuáles son los factores de riesgo más importantes de una sobredosis? La pérdida de tolerancia, y eso significa un periodo de tiempo estable en el cual no se ha consumido drogas. Imagínense una persona que ha salido de la cárcel, que está en la cárcel, que disminuye su consumo o que desaparece. Hay un periodo de tiempo muy importante en el cual es muy posible una sobredosis. Entonces, nosotros, como ya veremos después, independientemente del programa que se realice, sea un programa libre de drogas, sea un programa de sustitutivos, sea un programa de reducción de daños, independientemente de la tipología, hacemos la formación y la prevención en sobredosis, porque algún día puede aparecer. Consumo por vía intravenosa, 14 veces más probabilidad de muerte que un consumo que no lo sea por vía intravenosa. Mezcla de sustancias, es decir, más riesgo cuando con la heroína o metadona mezclamos alcohol o mezclamos hipnosedantes. Consumo en solitario, hemos visto los datos que nos presentaba Sandra antes. Afortunadamente, no hay mal que por bien no venga, en los países latinos es más habitual el uso de consumir en grupo o en pareja más que en los países anglosajones. Por tanto, nosotros en los países del sur, al menos en España, nada lo hacemos solos, todo lo hacemos acompañados y siempre salimos y siempre juntos y siempre con mucha gente. Por tanto, en este caso concreto, eso nos ayuda también. Y consumo de metadona, evidentemente, sin tratamiento, no prescrita, y como decía antes, haber estado en la cárcel un periodo de tiempo. Ahí tienen el esquema rápido para que vean cómo se organiza esta estructura. Hay el núcleo central del tratamiento son los centros de atención y seguimiento ambulatorio. Pero aquí hoy les estoy hablando de toda esta serie de proyectos y programas que se engloban dentro de los centros de reducción de daños y que es ahí, básicamente, donde va a pilotar muchos de estos programas que estoy explicando hoy. Por tanto, el primer lugar es un plan de centro. Centro por centro hay un plan sobre sobredosis que consiste en la designación de un responsable del plan y que sea a su vez también responsable clínico, el diseño de un protocolo de actuación adaptado, como veremos ahora, y la formación de profesionales y de usuarios. Estos protocolos ya existe un protocolo marco que hemos ideado para toda Cataluña, pero luego hay una adaptación a centros de reducción de daños, a salas de venopunción, a centros de atención a las drogodependencias ambulatorios, a comunidades terapéuticas, a unidades hospitalarias o a centros penitenciarios. Por tanto, se adapta este protocolo general a las características de cada uno de estos centros. Se designa, como he dicho, a un responsable del programa, se forman a los profesionales en educación sanitaria y se identifican, muy importante, los espacios donde vamos a hacer la formación. Y además se busca un sistema de registro para saber cuántos profesionales tenemos, cuántas familias se han formado, cuántos usuarios han recibido la información, etc. Esta formación contiene para los usuarios elementos fundamentales, factores de riesgo de la intoxicación, es decir, les decimos en qué condiciones y características van a tener un mayor riesgo, medidas de prevención, cómo identificar ellos mismos o como sus acompañantes, sin duda, una sobredosis, cómo actuar ante ella, y hacemos esta formación de carácter individual y también de carácter grupal. Y en algunos lugares se trabaja la salida,
en comunidades terapéuticas, en centros penitenciarios, por ejemplo, se trabaja durante su estancia, pero en caso de una salida. Y este es el algoritmo que utilizamos. ¿Qué hacer en caso de sobredosis? La idea es, primero, el que está al lado, evalúa si la persona está consciente. Si responde, lo colocamos en posición lateral de seguridad. Llamamos, evidentemente, al 112, esperamos ambulancia y observamos persona. Si no responde, hay dos posibilidades. Respira, lo colocamos en situación de posición lateral. Llamamos, evidentemente, al centro de emergencias. Inyectamos muchas veces preventivamente un solo vial de naloxona. Bueno, nosotros no, el acompañante. Y finalmente esperamos servicios de emergencia con observación. No respira, fundamental. Y aparte de llamar inmediatamente al 112, inyectar inmediatamente naloxona y seguramente una segunda inyección, hacer respiración asistida y masaje cardíaco. Y eso lo hemos enseñado antes en la formación. Y por tanto, cada usuario de drogas y sus familias tiene este carnet que pone ahí para evitar problemas con la policía, que es algo así como agente de salud en sobredosis, ASO. Por tanto, mayores de 18 años que tengan idoneidad para hacer este proyecto, que haya intervenido en un contacto con un profesional sanitario, se le entrega un carnet que dura un año y se le distribuye naloxona y se registra cada vez que viene a buscar la naloxona. Este es el kit. Este es el kit de naloxona que ven ustedes aquí. Me parece que me he cargado una naloxona. Entonces, ahí tienen todo el kit entero. Cada usuario, efectivamente, esto significa que es muy, en fin, frágil. Pero bueno, ha viajado mucho también. En todo caso, tiene la mascarilla para si hay que hacer una respiración. Tiene el alcohol isopropílico. Tiene las 2 jeringuillas. Tiene unos guantes. Y evidentemente tenía 2 viales de naloxona. Uno y un segundo, porque hay que inyectar probablemente 2 veces. Por tanto, un momento. Por tanto, este es el kit que tiene todo usuario, pero evidentemente antes se ha formado con él. Y entonces, ¿qué hemos observado, al menos allí? Uno, que no hay efectos farmacológicos sin presencia de opiáceos, por tanto no tiene efectos, no tiene demasiado riesgo. La vida media es mucho menor que la de heroína. La pauta recomendada que hacemos es una dosis inicial de 0,4 miligramos, seguido de otro vial del mismo y por vía subcutánea, intramuscular, subcutánea. Si no queda otro remedio, puede ser también intravenosa, pero en este caso es normalmente utilizada por un personal sanitario. Pero intramuscular es suficiente. Y sitios que recomendamos y que formamos a la gente para que lo haga es el vasto externo, el deltoides y el cuadrante superior externo del glúteo superior. Y además esto, para un usuario, no tiene la menor dificultad, como entenderán ustedes. Y todo ello se acompaña de manuales para educar y prevenir en sobredosis. Tenemos manuales que ayudan a elaborar todo este proceso, lo tenemos publicado también. Tenemos vídeos y cápsulas, no tengo tiempo para exponerlas. Tenemos una web con una plataforma y una aplicación que también puede ayudarte en caso de una sobredosis. Tenemos materiales divulgativos como los que ven aquí, pósters, materiales de bolsillo, guías fáciles, sencillas, simples, para poder manejarlo. Cuidado con la sobredosis, los distintos lugares donde hay que pincharse, cómo, qué hacer, los sitios clave, etcétera, etcétera. Cuidado con la tolerancia, en un calendario con los posibles usos, etcétera. Cómo está el mercado, cómo está la metadona, cuál es el mayor riesgo, cómo y consumir con alguien, cuáles son las maniobras fundamentales para prevenirla. Es posible dejar una adicción, aprovechamos evidentemente toda esta situación para modificar y cambiar comportamientos. Y estos son los resultados, ya termino. En los datos que tenemos del sistema de información de drogodependencias, de las personas que inician tratamiento cada año en la red, que son unas 14.000 aproximadamente, el 61% de los españoles y el 45% de los inmigrantes declaran haber tenido alguna vez un episodio de sobredosis en la vida.
y el 19,7% de españoles y 14,7% de migrantes, alguna sobredosis en el último año. Alguna en el último año. Y el 89% y 64% respectivamente han recibido alguna atención médica urgente en alguna ocasión. Por tanto, es un fenómeno frecuente. Y estos son los datos de proceso que tenemos. Hemos formado 2.109 profesionales en general. Hemos formado 977 para distribuir y recibir este carnet especial de educador especializado. Hemos formado 9.883 usuarios en todos estos años, no en el último año. Y hemos repartido alrededor de 11.020 viales de naloxona. 11.000, insisto, del 2009 al 2018. ¿Y qué hemos conseguido? Pues hemos conseguido reducir la mortalidad por sobredosis, que es la que teníamos más controlada de la ciudad de Barcelona, de forma, como ven ustedes, muy relevante. Por tanto, el primer objetivo, que era reducir la mortalidad, el segundo, que era aumentar la vigilancia epidemiológica, el tercero, que era aumentar el contacto con los centros, el cuarto, que era disminuir la morbilidad, y el quinto, que era conseguir accesibilidad a los servicios, se consiguen también con un programa de sobredosis. Y déjenme anotar esta última opción. En el año 2018, claro, no conocemos el nombre de sobredosis, eso no lo sabemos, pero sí que sabemos las que se han hecho en una sala de consumo. En el 18 hubieron 214 episodios de sobredosis en la propia sala, o alrededor de la sala, o en las escaleras, o en los alrededores. Las 218 se remontaron gracias al programa de prevención de sobredosis. Ni una muerte. Por tanto, las salas de venopunción son otro elemento fundamental para evitar la mortalidad de estos usuarios. Por tanto, las claves del programa es, evidentemente, saber que existe una alta mortalidad, que existe una alta probabilidad de sobredosis, que es la principal causa de muerte entre los consumidores de drogas, que son evitables, porque hay suficiente tiempo para actuar. Normalmente la muerte se da entre 1 y 3 horas después del consumo, por tanto, da margen de actuación. Es posible revertirla, como hemos demostrado, y hay que utilizar el máximo de herramientas. Y esta triada de aquí nos parece fundamental. Mucha gente con tratamiento con sustitutivos, salas de consumo supervisado y kit de naloxona. Aquí tenemos algunos elementos que nos gustaría tener. Por ejemplo, ahora tenemos una prescripción que hacemos nosotros directamente desde servicios centrales, pero no tenemos un uso intranasal que nos ayudaría muchísimo, sería más fácil, y ahora lo que hacemos es dar la naloxona de esta manera, pero sin ninguna prescripción. Y nos basamos en el criterio que se da al profesor de un instituto cuando se le permite administrar a un alumno que es diabético una dosis de insulina. Es decir, el valor de la vida está por encima del valor de la condición profesional. De igual manera que un profesor, que no es ningún sanitario o profesora, pueda suministrar una insulina, ¿por qué no un usuario de drogas, que no es un profesional, pueda suministrar naloxona? Esta es la idea. Y termino con algo que siempre digo en estos casos: lo importante al final no son de ninguna manera las sustancias, sino que son las personas. Muchísimas gracias por su atención. Merci Joanne pour cette présentation très complète du programme de réduction des risques en Catalogne et qui, sur sa fin, rejoint la présentation de Sandra Comer sur l'intérêt de la formation des usagers de drogue à l'analoxone. Nous avons un peu de temps pour des questions dans la salle, si quelqu'un veut prendre la parole. Personne ne se lance. Thank you. I'm Gavin Bart from Minneapolis.
United States. I have a question for Sandy. With the training, you had the opioid users and the significant others. Were kits deployed to both or only one? And if deployed to both, did you see a difference, especially in the access to treatment following an overdose, depending on who was the person who actually deployed the naloxone, whether it was the drug user themselves, having maybe witnessed one of their friends overdose and then finally saying, I want to go to treatment, versus the significant other having deployed the naloxone on the drug user and then the drug user saying, now I want to go to treatment. Did who used the naloxone make a difference? So we really, we really struggled with that when we were designing this study about whether or not to provide the kit to the significant other. We ultimately decided to just give it to the user. I think if we did it over again, we would we would give it to both. So the user was the one who actually had the kit. Not every significant other was living with the user, so we actually only had 28 individual overdose events by the research subject. So there were 170 reported overdose reversals by the subject who reversed someone else. So of the 28 reversals, there were actually a small handful of people who reversed themselves, so they could feel, that they had used too much, and so they kind of, panicked and used it on themselves. The majority of the people of the 28 overdoses among the subjects were reversed by either the significant other that we had identified or, somebody else who was in the household who knew how to use the kit. So, so the number of people who flipped over of those 28 individual or 18 individual patients was pretty low, actually, because those were the ones who actually were not in treatment. And I'd have to go back and look at the data. So we're just now kind of trying to get a handle on everything. Our last data point actually is going to be collected a week from today. So we don't have enough subjects to answer the question about, how many actually went into treatment after they observed an overdose event. Does that answer your question? Yeah. Todd, I think you had a question. Sí, no, más que nada que complementariamente lo que ha dicho mi colega Sandra. En nuestro caso, en Cataluña, suministramos el kit de naloxona, este kit completo que les he enseñado, tanto a los usuarios, partiendo de la idea que en algún momento ellos lo llevan en un lugar presente. Si no son ellos, evidentemente, en plena sobredosis, difícil para utilizarlo, si no responden, por tanto, tiene que ser otra persona. Por tanto, se lo suministramos a los usuarios, pero también se lo suministramos a las familias que previamente hemos entrenado y a los peers voluntarios que participan en el proyecto. La idea es, el usuario lo lleva siempre y en caso de necesidad, el acompañante, el peer o el colega o la familia puede coger este kit y utilizarlo. Pero también lo entregamos a familiares y a colegas y a compañeros y a pares. Todd Korthus, Portland, Oregon, USA. Question for Dr. Como and Comer and Dr. Como. I'm curious about the recruitment criteria for accessing the patients in the highest need of overdose. The very impressive work in Catalonia with these harm reduction centers seems like an obvious choice, but it's not one that we can currently scale up in, for example, parts of the rural USA where the need is great. And we're working on projects to do outreach and naloxone distribution in those areas, but it's very challenging in the absence of any infrastructure. And so I'm wondering what your thoughts are of how to actually scale up these naloxone distribution programs
in low resource settings? Yeah, that's a really good question. So in our study, we tried to be as inclusive as possible. So we basically, the inclusion criteria were anybody with an opioid use disorder who, were physically dependent on it. They could be on methadone or buprenorphine. We excluded actually people who were on Vivitrol or extended release naltrexone because we figured that, the likelihood of them overdosing while they're in treatment were lower. I know that the patients who are maintained on buprenorphine and methadone also have a lower incidence of overdose, but they could, stop using their medication and then use heroin on top of that, which we observed actually quite frequently. And our exclusion criteria were also pretty minimal. They couldn't have had a psychotic disorder. They needed to be able to understand, read and write English because we were asking questionnaires in English. And so in terms of scaling up, I think the target population would really be the ones who are ongoing opioid users who are not in treatment. I would target them first. Intravenous users seem to be the ones who, have a greater likelihood of overdosing, so those would be really high priority as well. People who are using fentanyl, the rate of overdoses were just, skyrocketing, and when we first started our study, I think we were getting maybe one report of an overdose a month or so, one or maybe two. By the end of the study, it was 1 or 2 a week. Sometimes we got 4 reports a week. It's just phenomenal. So, if you had a patient coming in who is testing positive for fentanyl, who reports injecting, who says that he's using by himself, he has no other kinds of social support, I would very highly prioritize that patient. Moi, je passe la parole à Jeanne Collomb qui va expliquer comment eux, ils ont choisi de diffuser très largement alors l'analoxone. Primero, si me permites también contestar también la pregunta. En nuestro caso, quizás no me he explicado bien. El único criterio de exclusión único por una cuestión legal es tener menos de 18 años y, como ha dicho mi colega Sandra, también si una persona no está en condiciones, tiene un trastorno grave psiquiátrico, que no pueda actuar adecuada y correctamente en caso de necesidad. Pero ninguno más. No hay ningún. Y segundo, yo creo que es un programa muy coste-beneficio, muy coste-efectivo, porque efectivamente el coste del vial de naloxona es un mínimo, la formación probablemente es lo que tenga mayor coste, por tanto, en baja condición de recursos es posible perfectamente utilizar este tipo de programas, incluso en las situaciones más emergentes. Y en relación con la cuestión que me decía Veronique, nosotros lo que hacemos es, para difundir el programa, es contar con la red. Aquella imagen que ponía de la red de atención de drogodependencias. La red, los profesionales de la red, son los primeros que formamos en prevención de sobredosis. Y estos, a su vez, forman a los usuarios. Y lo hacen en distintos lugares. En los propios centros, pero también en la calle, también en las furgonetas, también en las unidades móviles. Especialmente en los centros de venopunción higiénica. Allí hay talleres constantes, permanentes de formación. Y por tanto, lo que hacemos es también una política de reducción de daños, es decir, utilizar la formación y la distribución y la generación de este proyecto en cualquier lugar donde pueda utilizarse. Y lo único que hacemos es un programa en cascada. Formamos primero profesionales, estos forman usuarios, finalmente usuarios forman a otros usuarios.
Oui, je profite de ma situation d'être sur le panel pour poser une question. Je trouve que l'exemple de notre ami Colonne est exceptionnel parce qu'il recouvre tous les éléments de la réduction des risques. Et pas seulement en qualité, mais aussi en couverture de la Catalogne. Est-ce que ce programme est comparable dans les autres régions d'Espagne? Et est-ce qu'on constate dans ces autres régions une chute aussi importante des overdoses, puisque, si je comprends bien, 50% de moins d'overdoses en une quinzaine d'années? Bon, c'est très difficile de contestar esta pregunta, pero porque yo soy arte y parte, digamos, ¿no? Pero realmente, como prevención de sobredosis, como tal, esta línea no existe en otras comunidades de España. El Plan Nacional sobre Drogas, radicado en Madrid, nos ha pedido precisamente a nosotros, a Cataluña, que hiciéramos un proyecto para desarrollarlo en el resto de comunidades y lo estamos intentando realizar. También es verdad que la máxima sobredosis se da en lugares donde hay la máxima presencia de usuarios por vía intravenosa y eso se da en las grandes áreas metropolitanas. Barcelona, el área metropolitana, Madrid, Valencia, en la zona norte de Bilbao, etcétera, ¿no? Pero como tal programa de sobredosis estructurado de esta forma no existe, pero me consta el interés del Plan Nacional de Drogas porque en una reunión, en una de las últimas reuniones globales, hicimos nosotros la presentación de este proyecto y nos han pedido que ayudáramos a la diseminación de este proyecto en el resto de España. So there, just wanted to raise one other point that has been a bit controversial in different places that are promoting the use of naloxone for treating overdose, and that has to do with the dose of naloxone that is being used. So I know that Dr. Colomb was mentioning that it was a 0.4 milligram dose that's used there. In the US, the intranasal naloxone kit product now contains 4 milligrams of naloxone. So Dr. Strang and I, this is something that's very near and dear to his heart, and I have to say that I'm somewhat in agreement with him. So there's a struggle. You want to give enough of the naloxone that it'll reverse an overdose and save someone's life. On the other hand, the dose of naloxone that is being used now is very large under some circumstances, and it's precipitating very severe withdrawal symptoms. So in terms of the sustainability of the program, the worry is that if the users start to understand that they're once they give this naloxone dose, it's going to precipitate really severe withdrawal, including increased violence and aggression, which we're capturing actually in our data. I didn't show you the results, but of the rescuers, we asked them what kinds of symptoms that they observed when they rescued someone else and how severe is it. The severity was almost at the end of the extreme for all kinds of symptoms, including vomiting, diarrhea, and we actually had one participant who had an accidental overdose in the lab, so we observed it directly. It was really bad. So on the other hand, there are lots of reports coming out now about the inability of naloxone to reverse a fentanyl overdose, and reports of needing to use 4, 8, 12, 16 milligrams of naloxone. So it's a really big struggle. You want to save someone's life, but you also want this program to be sustainable. I don't have a ready answer here. One thing that's really intriguing to me, and I don't know if it'll ever become reality, is that I know in some countries they allow users to titrate the dose of naloxone to effect. So, with the 4 milligram naloxone spray,
it just all comes out at once. There's no way to titrate the dose. I mean, I wish there would be a product that would be developed where you can, the user can administer the dose up until the point where they can reverse the overdose, but not beyond that. And actually, in this qualitative study that we ran, Joe Neal in John Strang's group is looking at that very question, and it turns out that the people who were able to titrate the dose up to just the point of reversing withdrawal without precipitating really severe withdrawal were the ones who were more likely to not go out and use immediately afterward. So this is a complicated situation. It's a complicated solution, and but I just wanted to raise that because I think it's really important. Oui. Béatrice. Pour rebondir sur ce que disait Patrick tout à l'heure, je crois que l'exemple catalan est excellent. D'autres personnes s'interrogeaient sur comment entrer en contact avec les usagers le plus en danger par rapport à la question des surdoses. Et je crois que tu donnes la réponse, c'est-à-dire plus on produit de services de réduction des risques adaptés, plus on attire les gens. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on a créé au début, on commençait avec des seringues, et progressivement on a diversifié. Et un des génies de la RDR, c'est que c'est quelque chose qui est en perpétuelle évolution face aux nouvelles pratiques, face aux nouvelles difficultés. Et je crois qu'effectivement, on salue quand les pouvoirs publics, quand les tutelles ont la clairvoyance de savoir qu'il vaut mieux mettre un petit peu d'argent dans la réduction des risques. Je dis un petit peu, parce qu'évidemment, ça sera beaucoup moins cher que les morts et les maladies et tout ce qui est du côté de la répression, et qu'il vaut mieux effectivement investir dans la réduction des risques, parce que c'est comme ça que tu peux produire des chiffres aussi exemplaires. Bon, pas parfait, mais mieux que pire. C'est ça la réduction des risques. Sí, Patrice, completamente de acuerdo. Es decir, una de las cosas que hemos observado nosotros es que a partir de esta potente red de reducción de daños física, aparte de conceptual, es el lugar donde se distribuyen el número mayor de instrumentos de prevención, kits, incluso de programas de intercambio, de distribución de jeringuillas. O sea, aunque tenemos 700 puntos y en estos 700 puntos distribuimos 1 millón y algo de jeringuillas al año, el lugar donde se distribuyen más son en las salas de venopunción supervisada. Y lo mismo ha sucedido con la sobredosis. El lugar donde hemos formado a los usuarios con mayor riesgo son aquellas personas que no están en tratamiento y que por tanto la posibilidad de una sobredosis también es elevada. Y es allí donde hemos hecho mayores programas de formación y mayor nombre de usuarios reclutados para este programa. D'autres questions? Miguel. Oui, bonjour. Je voulais juste rajouter par rapport à ce qu'a dit Joam une chose et aussi poser une question. Par rapport à ce qu'a dit Joam sur l'Espagne, c'est vrai, je souscris. Dans le reste de l'Espagne, malheureusement, le niveau d'intervention est bien inférieur à ce qui se passe en Catalogne. Et à part la salle d'injection de Bilbao, celle de Madrid, qui était pourtant la première en l'an 2000 à ouvrir, a fermé en 2012. Alors c'est vrai que la scène de consommation a changé, elle est partie ailleurs, mais justement, il était question de refaire une salle à Madrid et elle n'a jamais revu le jour, pour des raisons politiques essentiellement. Mais également, je voulais rajouter aussi une chose sur l'Espagne. C'est vrai que la Catalogne a quand même une particularité, c'est qu'on injecte beaucoup en Catalogne. Dans le reste de l'Espagne, le sida est passé par là et les gens chassent le dragon sur du papier d'alu beaucoup plus que d'injecter. Donc évidemment, avec la chasse au dragon, on a donc fumé de l'héroïne ou de la cocaïne basée sur du papier d'alu. Ça réduit beaucoup les risques d'overdose, même s'ils sont toujours présents, bien évidemment. Donc c'est une caractéristique de la Catalogne. Ça vient aussi au niveau du produit. C'est-à-dire que l'héroïne qu'on trouve à Barcelone, même si parfois elle peut être fumable, ne l'est pas autant
en tout cas, enfin, c'est une héroïne souvent grise qui n'est pas consommable de cette manière. Donc voilà, c'est un petit commentaire. Et sinon, ma question, c'était est-ce que dans les formations, aussi bien donc, en Catalogne qu'aux États-Unis, on apprend aux usagers aussi à gérer, parce qu'on parle de 4 mg de naloxone, l'effet de manque qui va être ensuite provoqué chez l'usager. Est-ce qu'on apprend à gérer les personnes, aussi bien les professionnels d'ailleurs que les usagers, à gérer cet état de manque qui va forcément intervenir. Je me souviens que souvent d'avoir entendu des commentaires dans des services d'urgence en France de médecins qui disaient mais c'est quand même ces drogués quand même ils sont terribles, on les sort d'une situation mortelle et la première chose auquel ils pensent c'est d'aller se défoncer. Évidemment on leur avait administré une dose importante de Narcan et la personne se trouve mal au réveil. Donc est-ce que dans cette formation il y a cet aspect de gestion du manque dans les minutes dans laquelle la personne recouvre la conscience et se demande ce qu'elle fout là, quoi. Et ce qui lui est arrivé. So in my study, we did not do that. And in hindsight, I wish we had, because I think it's very important to do that. You know, these are drug users who are rescuing other drug users, and so a lot of times they are reluctant to call emergency services, and they don't go to the hospital, and you know they end up using again. So that obviously increases the risk of an additional overdose. We just submitted the competing continuation of our grant because we really want to drill down to figure out. I mean, you know, obviously when we're talking about feasibility and cost, you know, a 2-hour training is not feasible in most situations. And what we're trying to understand is what components of the training were so important with regard to increasing the probability of people using the kits. And if that gets funded, knock on wood, we'll include a component about that, about training them, you know, how to manage and withdrawal symptoms afterward. Sí, en nuestro caso, efectivamente, la prioridad, Miguel, es la formación en la prevención de sobredosis y todo lo que conlleva, pero como la formación dura más de este tiempo, de estas 2 horas, y además no se hace un solo día, sino que se hacen recuerdos constantes, porque hay talleres constantemente, entonces se habla también de las consecuencias del uso, de los criterios. Nuestra prioridad absoluta es que se avise el servicio de emergencias, porque creemos que esto también va a ser un elemento que vamos a aprovechar. En la mayoría de los casos se acaba utilizando, y eso significa que esta persona va a ir a una ambulancia medicalizada, va a estar un tiempo allí, o va a ir a una unidad, a un hospital. Y cuando está en el hospital nosotros también aprovechamos esta situación para manejar las consecuencias de esta situación. Es una forma también indirecta, menor si tú quieres, pero indirecta de conseguir atraer este tipo de usuarios. Pero sí que se habla de este tema. Y luego, claro, nosotros no tenemos la epidemia de fentanilo. Esto es una diferencia importante y no la tenemos al menos de momento, no sé si la vamos a tener, esperemos que no. Pero con estos 0,4, francamente, no hemos observado demasiados problemas relacionados con la abstinencia ni con el uso inmediato de volverse a pinchar. Además, hacemos una progresión. Decimos, inyecta una y espérate 5 minutos y si no es necesario, con una es suficiente. Con lo cual, el riesgo de abstinencia grave y aguda es menor. Por tanto, en estas cifras que nos manejamos y con estas concentraciones, hasta ahora no hemos detectado ni se nos ha generado un feedback diciendo, oye, que esto no acaba de... No, la verdad es que no. Oui. Je suis frappé par effectivement l'expérience de Barcelone. Je trouve qu'il y a 2 dangers pour mettre en place ce genre de choses.
D'abord, à partir du moment où les programmes marchent bien, les politiciens se disent qu'il n'y a pas de problème et ne sont plus interprétés par question, réduisent les subsides. En plus de ça, bon, je viens de Belgique, de Bruxelles. Ceux qui font la politique de réduction des risques, ils mettent de l'argent et c'est la santé publique qui gagne de l'argent. Il y a toujours des ambiguïtés comme ça et donc, quelque part, les politiciens n'ont pas nécessairement l'intérêt de voir parce que ça ne leur apporte pas rien. Et donc, il faut vraiment une volonté coordonnée entre les différents niveaux de pouvoir pour arriver à quelque chose. Et je crois que c'est quand même une très grosse difficulté. Merci de votre remarque. Je crois qu'il y a une autre personne au fond de la salle. Il va falloir s'arrêter parce que Sandra Comer doit partir absolument à 11 heures. Sí, solo es interesante lo que has comentado, pero mira, hablo por experiencia personal. Ya sé que no, esto no es evidencia científica, pero por experiencia personal. Llevo desde el año 85 trabajando en el ámbito de drogas en Cataluña. He tenido más de 10 consejeros y consejeras, ministros. Yo creo que es importante que el liderazgo técnico sea capaz de trasladar al político las ventajas que tienen acciones coste-beneficio y perspectivas de salud pública. Y puedo decir que no he tenido en este sentido, y lo digo con toda sinceridad, demasiados problemas en invertir, en actuar, en desarrollar programas que en su momento eran especialmente complejos y novedosos. Por tanto, muy importante también liderar técnicamente, científicamente, las líneas de avanzar, porque si no, el político, si el que tiene como responsable técnico no le ofrece garantías o suficiente confianza, empieza a tener miedo. Por tanto, es muy importante decir, no, esto va así, y va así porque es evidente, y porque mejora la calidad de vida, y porque tiene un coste-beneficio para el sistema de salud extraordinario, ya no digo para el servicio social. Es mi humilde experiencia, gracias. Egunon. Mi pregunta era para Joan Colón. Soy Unai, de la asociación ILACET. No sé si se me ve. Quizás te suene porque hacemos un trabajo muy parecido a Energy Control en cuanto al análisis de sustancias ilegalizadas en proyectos de reducción de riesgos. La pregunta es si nos han planteado incluir este tipo de servicio de análisis de heroína en la red, ya que uno de los riesgos puede ser que la pureza real sea mayor de lo que la persona usuaria espera. Además, sabiendo que Energy Control ya está realizando este tipo de análisis y que ya tienen profesionales capacitados para ello. Y quizás en el caso de Estados Unidos, además, por otra parte, con la cuestión del fentanilo, podría ser también una cuestión muy interesante el poder saber la composición real de la sustancia para prevenir las sobredosis. Eskerrik asko. Sí, efectivamente. Energy Control es una entidad que trabaja codo a codo con nosotros, la tenemos conveniada, de tal manera que lo que hacemos con ellos es el testing en la calle, pero el testing en la calle de Energy Control no es tanto de heroína como sino drogas más en el mundo de la noche, teóricamente drogas sintéticas y las nuevas sustancias psicoactivas. Por tanto, más en el contexto de ocio, aunque ellos tienen un servicio de recogida diurna, pero el contexto en el que se mueve es en el mundo más del ocio, de la noche, del experimentador, del nuevo internauta de drogas. Pero lo que tú me planteas es algo muy interesante, que es decir, ¿por qué no valorar la posibilidad de medir la heroína en los centros de reducción de daños, en las salas de venopunción higiénica? Tenemos ahí algún problema de carácter confidencial y policial, es decir, nosotros, desgraciadamente, por eso antes te hablaba de la posibilidad de utilizar la heroína como tratamiento, porque ahora tenemos todo el ciclo. ¿Hay un teléfono, por favor, si son tan amables? Gracias. Bueno. Okay. Don't worry. No. Tenemos cerrado el ciclo en el sentido de que una persona compra la droga, se va a una sala de venopunción, se inyecta supervisadamente, pero nosotros no sabemos qué sustancia se está utilizando, qué concentración tiene. Lo ideal sería hacer eso, pero eso entraría en una dinámica
de control policial compleja. Lo hemos intentado también, pero ¿qué pasa con la dosis que se queda, con la que tenemos que suministrarle? ¿Cómo hacemos la evaluación? Estamos intentando hacer un estudio prospectivo en este sentido. Pero lo ideal sería disponer para estas personas de heroína, en este caso, en nuestro caso nos gustaría que fuera oral, y decirle, mira, en vez de esta heroína inyectada que has comprado en la calle, nosotros te proponemos un programa de heroína de sustitución prescrita médicamente. Y este sería lo ideal, pero no sé cuándo lo vamos a conseguir. Bon, nous allons conclure parce que Sandra Comer est obligée de partir. Jean-Pierre, tu veux la parole quand même, on te la donne. Bien sûr, remercier très chaleureusement Sandy et Joanne pour ces excellentes présentations. Mais juste vous dire que avec Joanne, we have a dream. Depuis de longues années, on voudrait ajouter un outil supplémentaire à la réduction des risques, c'est de pouvoir réaliser, organiser un THS annuel qui alternerait entre Barcelone-Sitges et Biarritz. Alors, on s'efforce. Et non, ça fait peut-être 10 ans qu'on se le dit, et donc on lance un appel à tous ceux d'entre vous ici présents, et particulièrement aux institutionnels, ceux qui ont des expériences à la fois politiques, au niveau européen, la capacité de pouvoir mobiliser des aides européennes, par exemple, pourrait nous permettre de mener à bien, de réaliser ce rêve. Donc c'est juste ce que je voulais dire. Donc tous ceux qui peuvent nous aider dans ce sens sont bien sûr très bienvenus. Gracias, Jean-Pierre. Como sabes, y yo siempre le digo a Jean-Pierre que antes de retirarme quiero cumplir esta historia. Hace muchos años, hace más de 20 años, 30 años, teníamos en Sitges una jornada anual muy potente, similar a lo que es hoy Biarritz, y allí nos conocimos hace muchos años, no quiero decirlo. Y nuestro compromiso es intentar conseguir hacer un año en Biarritz y un año en Barcelona, un año en Biarritz. Por tanto, me uno a lo que ha dicho Jean-Pierre. Por favor, las organizaciones europeas, la Comunidad Europea, el NAIDA, si todas las instituciones nos apoyan, vamos a conseguir este objetivo. Muchísimas gracias. Bon, on vous donne une pause et puis il faut revenir dans pas longtemps parce qu'on a pris du retard à 11h15.